Bueno, ahí vamos a estar contando un poquito algo sobre la mitología griega. Ajá. Y sobre la esperanza y qué pasa cuando se pierde la esperanza y sobre todo cuál es la responsabilidad que tienen aquellos que de alguna manera han recibido de nosotros, el soberano, en definitiva el pueblo, lo que es la posibilidad de transformar los destinos y no lo han hecho, ¿no? Bueno, en todo caso sí, pero de una forma que no esperaba. Bueno, buen tema. Sí. Y además hoy tenemos otro día con índices económicos tremendos, Sí. tremendos para la economía argentina, ¿eh? Sí, la caída del 7,5% era a todas luces inesperado, eso hay que marcarlo, ¿eh? La expectativa era, expectativa entre comillas por supuesto, un retroceso del 6%, bueno, finalmente termina acusando el INDEC un resultado muchísimo peor, y ahí hay 3 o 4 cuestiones que son centrales. Cae el comercio, cae la industria y cae la construcción, que es el eje de lo que... Los tres ejes claro, que los motores dinamizan la economía. Claro, exactamente. Ahora es tremendo, ¿no? Porque fíjate vos que mientras se derrumba la economía, el fondo festeja y el fondo felicita a Duhovne y a Sanleri. Digo, qué dos cuestiones totalmente desenganchadas de la realidad, Sí, ¿no? sí. Y además lo de Christine Lagarde diciendo, bueno, han cumplido y esto ha sido beneficioso para la economía. Digo, ¿qué ven? Sí, yo creo que quizás lo más delicado, Gato, es que en algún aspecto uno tiende a considerar que esto es una fotografía del deterioro de la Argentina, pero en realidad es una secuencia. Es una secuencia que lo que está mostrando es una profundización de ese deterioro. Y mientras tanto, el Fondo Monetario felicita, uno se pregunta... ¿Qué tipo de felicitación puede recibir alguien como el titular del Banco Central que tiene tasas de interés del 60%? Sí. Bueno, lo que ellos auspician, ¿no? La timba financiera. Bueno, buen programa. Gracias, Gato. Además vamos a tener junto a Gerardo Ya Romano. está Gerardo Romano con nosotros. Ya tenés un programa armado. Programón. Chau. Chau, hasta luego. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde, y sin embargo, ¿qué extrañas alquimias le parece a usted que tienen lugar cuando esa pérdida, cuando esa desesperanza, en todo caso se transforma en una fuerza, muchas veces oscura, que lo que hace es, en definitiva, que un sector de la sociedad no vea aquello que uno se pregunta si no es del todo evidente? ¿Cuál es el extraño mecanismo, en todo caso, que se pone en juego cada vez que alguien termina negando que hay en la Argentina miles de familias, que hay en la Argentina millones de argentinos que se ven afectados por esta coyuntura económica, por esta situación social, por la indiferencia de un gobierno que parece que termina mirando para otro lado? Mire, se lo pregunto de esta manera: ¿por qué alguien aceptaría precisamente mirar para otro lado? ¿Por qué alguien se tomaría el trabajo de reconstruir lo que es esa expectativa, lo que es esa esperanza, con tal de no ver, con tal de no aceptar que en definitiva ha sido engañado, que en definitiva hemos sido engañados? Mire, la historia que hoy le traigo, la historia que hoy le propongo, es para mí al menos una historia universal del engaño, ni más ni menos. Y la protagonista es una mujer que también ha sido de alguna manera engañada. Hablamos de Pandora, hablamos de su caja, de la caja de Pandora, este relato que recoge la mitología griega, y de una mujer que para la mitología griega es la primera sobre la faz de la tierra, pero que además ha nacido prácticamente de la arcilla y del barro, ha nacido moldeada, ha nacido esculpida por un dios. Y debe su fama y debe su poca fortuna, porque obviamente en esta historia el papel que le toca es totalmente desafortunado, a una pelea entre hombres, si usted quiere, a una pelea entre un dios y un gigante. Claro, los gigantes eran 12 y daban vueltas por allí por el Olimpo, y vamos a hablar de Prometeo, que era uno de esos gigantes. Quizás era el más astuto, quizás era el que sabía mejor las artes del engaño, pero era también alguien que en definitiva se sentía protector de la humanidad, se sentía cercano a los hombres. Y es Prometeo quien va a terminar engañando, quien no va a poder con su naturaleza, por supuesto, y va a terminar engañando a un dios,
va a terminar engañando a nada más y nada menos que a Zeus. Zeus era el dueño de casa, era en definitiva el dios del Olimpo, y para comprobar que en esa puja que había entre los dioses y los gigantes, Prometeo, que era un gigante, que era un titán, y que le disputaba permanentemente el poder, para tratar de confirmar que esta vez sí Prometeo iba a hacer todo lo que él decía, todo lo que Zeus ordenaba, es que le ordena que haga un sacrificio. Prometeo, ni lento ni perezoso, termina sacrificando a un buey, pero ahí es cuando no puede con su naturaleza, y para alimentar a los dioses les ofrece una elección. De un lado va a poner las vísceras y la carne de ese buey y las va a meter adentro de un vientre. Y del otro lado va a poner una montaña de huesos y lo va a cubrir con carne y con grasa, dice la leyenda, apetitosa. Por supuesto, cuando a Zeus le toca elegir cuál es la parte que le iba a dar de comer a los dioses, elige la montaña de huesos, que se veía muy atractiva pero que no tenía nada debajo, y es ahí cuando se indigna totalmente y ¿saben qué? Le roba el fuego como elemento vital para la supervivencia, no solo a Prometeo, sino también a toda la humanidad. Prometeo va a esperar a la noche, va a vengarse, va a subir hasta el monte del Olimpo y va a recuperar ese fuego, ese elemento vital, y se lo va a dar a los hombres. Y es entonces cuando Zeus, prácticamente fuera de sí, recurre directamente y nuevamente al engaño, en este caso. Le devuelve prácticamente lo mismo que en algún caso Prometeo había aplicado en su contra. Y va a llamar a Hefestos, que era un dios, el dios del fuego, y le va a decir: esculpime una mujer lo más atractiva que puedas. Y a cada dios le va a decir que le presten una virtud y que le pongan una virtud a esa mujer. Y por supuesto estamos hablando de Pandora, Pandora que va a ser una belleza, Pandora que va a ser encantadora, que va a ser inteligente, y va a ser entonces Zeus que le va a dar un soplo de vida y al mismo tiempo la va a hacer sumamente curiosa. Por último, la va a enviar a la tierra, la va a enviar a la casa de la familia de Prometeo. Prometeo va a quedar encadenado directamente en el Olimpo, y va a ser el hermano de Prometeo quien va a terminar totalmente enamorado de Pandora. Pero claro, antes de dejarla partir, Zeus le va a dar algo en la mano. Le va a dar una caja y le va a decir: podés hacer lo que quieras con esta caja, pero lo que está prohibido es precisamente abrirla. Por supuesto, la leyenda lo que nos cuenta es que cuando llega Pandora, enamora inmediatamente al hermano de Prometeo, se casa. Y es en esas circunstancias donde la curiosidad termina venciéndolos a los dos y donde abren definitivamente esa caja de Pandora, y es allí que salen despedidas todas las maldades del mundo, todos los males que afectan y que siguen afectando permanentemente a la humanidad. La indiferencia, la soberbia, la codicia, el dolor, la enfermedad, la traición, la tristeza, la desesperanza y tantos otros males. ¿Qué quedó en el fondo de esa caja? Mire, cuando Pandora se da cuenta de lo que está pasando, porque ella no sabía absolutamente nada de eso, atina a cerrar la caja y queda allí en el fondo, perdida, lo que es la esperanza, y por eso se comenta siempre y se dice siempre que la esperanza es lo último que se pierde. Mire, yo quiero que hagamos el ejercicio esta noche brevemente, y quiero preguntarle si en todo caso, en esta historia universal del engaño, que yo digo que en definitiva es prácticamente el engaño el protagonista, si uno no puede hacer la semejanza con lo que nos pasa como sociedad y con lo que ha pasado en términos políticos, y en definitiva ese regalo que le da Zeus a Pandora no termina convirtiéndose en un engaño. Y si uno puede trazar el paralelo con lo que han sido las promesas de referentes de una fuerza política como Cambiemos al llegar al poder, con lo que han sido las promesas que fue como prácticamente entregarle a cada uno de quienes confió en la palabra del presidente Macri una caja. Claro, cuando destapamos esa caja es que nos terminamos encontrando con algo. ¿Qué es ese algo? Mire, es todo lo que nos rodea, pero ¿sabe qué? Podríamos hablar de inflación, de pobreza, de indigencia, de desigualdad, de falta de inclusión, pero en realidad cuando rasgamos ese velo, lo que hay de fondo es, en definitiva, el engaño. Quiero preguntarle si ese engaño en algún caso no se ha transformado también en castigo. Era y es un castigo que ha liberado, sin querer, por supuesto, Pandora cuando abrió la caja,
y es un castigo que en definitiva atravesamos y atraviesa un sector de la sociedad de haber creído en promesas que no se cumplieron, de haber creído nuevamente a medida que fue pasando los primeros años de gobierno. El presidente promete los brotes verdes, el segundo semestre, es por acá, la lluvia de inversiones, y nada de todo eso tiene lugar. Se especula con la recreación permanente de lo que es la expectativa y sin embargo, mire, sin embargo no pasa absolutamente nada. Por último, quiero preguntarle si además, porque hablamos de un mito que tiene un trasfondo obviamente romántico, porque la esperanza, uno podría decir que es lo que queda y es lo último que se abandona. Mire, yo no quiero que usted ni yo abandonemos la esperanza, pero quiero decirle que la esperanza es también un lugar real y es un lugar donde un sector de la sociedad está totalmente detenido. Es prácticamente la estación de la espera. Y la pregunta que quiero hacerle es, además de ser una situación real, digo, ¿no es también perjudicial para todos nosotros? ¿No es perjudicial que en algún caso los argentinos estén en una especie de modo espera? ¿No es, en definitiva, una circunstancia donde a medida que crece esa espera, se deterioran las condiciones económicas, se deterioran las condiciones sociales en las cuales viven miles, millones de argentinos? Mire, en una Argentina con mayor pobreza, con mayor indigencia, con mayor desigualdad, en una Argentina que es menos inclusiva, en un país que en definitiva tiene a quienes conducen los destinos de los argentinos en muchos aspectos jugando a las escondidas, los tienen mirando para otro lado, me parece que es necesario que usted y yo y todos aquellos que están mirando lo que es la realidad, tapemos definitivamente lo que es esta caja de Pandora, que es necesario que todo aquello que nos afecta vuelva a quedar atrapado allí, porque cuando gana el miedo, cuando gana la mentira, cuando gana el castigo, si usted quiere, cuando gana la desesperanza, entonces probablemente algunas familias lograrán el lujo de quedar atrapados en esa espera hasta tanto haya algún cambio, pero lo que puedo asegurarle es que miles, que millones de argentinos van a terminar viviendo sin esperanza. Acompáñeme porque ya está con nosotros Gerardo Romano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Gerardo? Bien, muchas gracias. Bueno, te quería preguntar por la caja de Pandora, obviamente. Tenemos los argentinos una caja de Pandora. El gobierno nos regaló una caja de Pandora y cuando la abrimos nos encontramos con algo que no esperábamos. ¿O vos esperabas que algo de todo esto tuviese lugar? No sé, ya me perdí en el cronograma de los sueños y las fantasías, sí, y lo que uno va analizando de la realidad. No esperaba semejante, creo que nadie esperaba semejante, que apareciese, que se abriese la caja de Pandora y apareciese todo lo que aparece. Lo que sí es claro en la metáfora literaria que estableces es que lo último que queda en la caja es la esperanza y parece bastante inhallable, bastante inasible, ¿no? Bastante difícil poder, sobre todo en este momento, en esta coyuntura, en este momento histórico global, sí, ¿no? En este momento, yo recuerdo, ya llevo varios presidentes de los Estados Unidos, ninguno se pareció a Trump. Ninguno. Es como... ¿Vos lo decís en un sentido de que hay un deterioro de las instituciones? ¿Está ligado a eso? ¿O te parece que hay un cambio directamente en la política global? No, la política siempre ha sido más o menos la misma, guerrera, sí, expansionista, intervencionista, expoliadora. Y el derrotero ha sido ese, pero me parece que hay algo más desembosado que el proceso neoliberal, con toda la potencia, ese dispositivo de acopio de poder, que incluye lo económico, lo político, lo judicial, lo militar, y sobre todo lo mediático, ¿no? Nos tiene presos, y eso hace mucho mella en nuestra autoestima. Yo leo que las pretensiones de Urtubey, de Pichetto, de Massa, de Randazzo,
y veo cómo cada uno pone delante de sí sus ambiciones personales, políticas personales, y parecen no comprender la gravedad del momento, ¿no? ¿Son egoístas, digamos, en este momento? ¿Cuál es la descripción que vos haces de este momento, digamos? ¿Cómo ves a la gente? Yo creo que la diferencia que hay entre el caudal electoral que implica en este momento Cristina Fernández frente a los demás candidatos y frente a lo que el oficialismo propone y que el neoliberalismo impone a través del complejo mediático, nos pone en un lugar de mucha debilidad, cada vez de mayor debilidad, cada vez nos sentimos más heridos, más desesperados, más heridos en nuestra autoestima, en nuestra capacidad de recuperarnos y de poder mirar la realidad con un poco de posibilidades de cambiar o esperar levantarnos un día y escuchar algún mea culpa por parte del oficialismo. Decimos, ¿qué más falta que funcione mal? ¿Qué parámetro más hace falta que sea calamitoso como son todos, ineludiblemente, para poder decir, bueno, acusaron esto podrá llegar a cambiar, pero nada les hace mella. ¿Falta reacción, vos decís, de la clase política o falta reacción directamente de quienes están en el poder político en este momento? Yo no creo que tengan capacidad de reacción porque no lo viven así en el poder político, el oficialismo. Me asombra el desparpajo, las permanentes mojadas de oreja, las cosas que instrumentan como política, que decís, pero esto no busca un resultado en lo inmediato, esto busca mellar en nuestra capacidad de reacción, en nuestra autoestima. ¿Cómo funcionan los filtros que uno entiende que son parte de la democracia? ¿Te parece que para un sector de la sociedad perdió efecto la posibilidad de tener a alguien que los represente, alguien que defienda sus derechos? Digo, hoy están a merced de algo que en definitiva es muchísimo más poderoso que uno podría pensar que es un mecanismo, un dispositivo que te represente. Mirá, Cristina es el principal o la única opositora de verdad de este gobierno por las políticas realizadas y por la coyuntura de lo que se propone en este momento. Pero la verdad es que pareciera que lo veo un boxeador tan golpeado que digo, también lo verá, ¿cómo lo verán los que están convencidos? Yo estos días he tenido un derrotero en el cual me he encontrado hablando frecuentemente del caso de Nisman. Y la cantidad de gente, la forma en que la derecha exige que lo de Nisman sea un homicidio, es impresionante. Pero hubo un periodista que tuvo el tupé de decir que el libro de Dugan, de Pablo Dugan, que se llama ¿Quién mató a Nisman?, es una basura. Y preguntarle, ¿lo leíste? No lo leí. Me bastó escucharlo hablar. Entonces ya no queda ni el diálogo, no queda ni la posibilidad de expresar ideas, de debatir ideas. ¿Te parece que lo que algunos llaman la grieta es algo necesariamente malo en una sociedad democrática? Pero cuando está tan desbalanceado, cuando uno se ve tan golpeado y están emblocados los medios. Porque uno podría pensar que puede existir en democracia y que de hecho sería deseable, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que la grieta tiene que desaparecer y en algún momento todos vamos a pensar igual, ¿no? Porque a veces hay quienes proponen eso. Y en ese sentido siempre la hubo, pero en los tiempos evolutivos o involutivos en los que estamos, la verdad que uno piensa que hay lugares de la grieta que no deberían volver, pero uno ve las circunstancias geopolíticas, lo que pasa en Venezuela, el vicepresidente de Estados Unidos incitando a la población venezolana a salir a la calle, Latinoamérica, cómo sea el cisma que se produce en Latinoamérica, a pesar de que Putin y de que China y de que México y de que Uruguay y de que Evo Morales tienen otra posición, ¿no? Tienen otra posición, sí. El mundo es grande. ¿Pensás que estamos en una nueva etapa donde
los países de la región son mucho más permeables a lo que, por ejemplo, quiere Estados Unidos? ¿Te parece que este es el momento? Y yo no recuerdo otro momento, salvo la época de las dictaduras militares, pero eran dictaduras militares. Así que ya tenían el rótulo, se habían autorrotulado como dictadores y lo asumían. Pero cuando vos ves que aparece la ley de extinción del dominio como cortina de humo y tiene reminiscencias de la CONAREPA, entonces uno dice, pero es un tema de maquillaje, pero la situación que se está viviendo es lo mismo que en las dictaduras en democracia. Bueno, vos sos un eximio actor, pero además sos abogado. Sí. ¿Qué te parece este DNU, ¿no? Que vos estabas mencionando recién, el decreto del presidente? Y muy parecido a los DNU que firmó cuando quiso introducir como miembros de la Corte a Rosenkrantz y a Rosati, ¿era? Sí. A Rosati, ¿no? Sí. Sí, muy parecido. Me asombra esa desfachatez presidencial de total no pasa nada. No tienen costo estas pruebas que se hacen. Pero hubo especulación, ¿te parece, en términos políticos? Es decir, se jugó más a instalar un determinado tema que a la posibilidad de que eso termine avanzando efectivamente, porque algunos dicen, bueno, no es constitucional directamente. Bueno, pero es que esto es el tema, rozan la institucionalidad permanentemente. O sea, en lo económico no hay ningún logro, son todos fracasos, rotundos fracasos. Nunca se vivió tan mal, tengo 72 años, nunca viví tan mal en la Argentina como con este gobierno, dentro de lo que es la ¿En lo coyuntura. social, en lo económico? En lo económico, ¿En lo en lo social y en lo político, como gobierno democrático, sí. ¿Y claro. por qué te parece que es así? Y yo creo que hay una mezcla de incapacidad y de un plan diabólico de la derecha más abyecta que nos está conduciendo por el peor de los caminos, porque cuando uno mira las cifras, mira los números, dice, pero si hoy hubiera elecciones y hoy accediera el mejor, el más importante, el más capacitado de los opositores, ¿con qué elementos podría recuperar? ¿En qué estado nos dejan? ¿No nos dejan mañatados? ¿No nos dejan en un estado de indefensión? Porque el tema del endeudamiento es básico. Las obligaciones para no entrar en default son perentorias. Y se supone que sí, que la Argentina resigna a partir del año 2020 parte de la soberanía que tiene para tomar definiciones en temas de política económica. Bueno, ya este año, de hecho, lo resigna, con la consecuencia de que el año 2020 empezamos a devolver la plata del préstamo del Fondo Monetario, ¿no? Y tendremos que pagar ya hasta el 2090 y no sé a cuándo lo fuimos, 2100... Sí, un bono que se llama... ¿El de 100 años? El bono perpetuo de 100 años. Pasa el 2100, ¿no? Sí, pero digamos, a ver, es una situación bastante técnica, digamos, pero uno podría rescatar ese bono y no tener que pagarlo durante 100 años. Pero bueno, todos los bonos podés rescatarlos. Por eso, digamos. Pero la Argentina me parece que va a ir en el camino contrario. La Argentina tendría que reestructurar su deuda a partir del año que viene porque no va a poder pagarla. Ese es un poco el... Yo veo que son endeudadores seriales y que no les importa lo que pasa en la Argentina, que otra vez serán los pequeños ahorristas los que paguen, porque ellos tienen su plata afuera y lo dicen. Esto es lo que lo más atroz. Que Duhovne diga que no trae la guita porque no confía en que en sí mismo debe confiar. No confía en las políticas. En su propia gestión, decís, no confía. Claro, confía en su gestión. Sí. Pero justamente porque confía en su gestión no trae la plata. Porque él sabe que no es ¿cómo haces? ¿Qué haces con la plata que tenés en la caja de seguridad hoy en la Argentina? ¿Qué le aconsejas a alguien? ¿O qué te aconsejas a vos mismo? Claro. ¿Qué sería lo que podría no dar una rentabilidad? No, a ver, digo, la lógica indica no perder el capital. Que ese dinero tiene que ir, que es ahorro y que tendrá que ser inversión y que eso tiene que transformar y tiene que dar trabajo, tenés que pagar impuestos, el Estado tiene que tener más recursos y distribuir. Yo creo que va a haber que hacer políticas muy radicales, en contrario,
políticas que se practicaron hace 60 o 70 años, esto que dice siempre el presidente, sí, los últimos 70 años, para incluir tendenciosamente el peronismo y desconocerlo como transformador, pero te hablo de la nacionalización de la banca, sí, y del comercio exterior, porque si no seguimos presos del neoliberalismo. Las grandes empresas exportadoras industriales, fundamentalmente automotrices, agropecuarias, sí, minerales y petrolíferas, siguen siendo de unas pocas multinacionales, no hay que repatriar el dinero, se fuga el capital, nos endeudamos. ¿Cómo vamos a salir de esto? Y te quiero preguntar esto porque me parece que es importante. La verdad yo valoro mucho cuando alguien que pertenece al ámbito de la cultura, vos sos transversal, digamos, perteneces a otros ámbitos también, pero digo, cuando alguien que pertenece al ámbito de la cultura se mete en política y tiene una mirada social, ¿te parece que en la Argentina, desde el arte y desde la cultura, falta una mirada de lo social o no? ¿O está? Creo que sí, porque yo recibo cierta credibilidad respecto de mí, y hay algo que yo siento que me torna creíble, y es, sí, que yo no cobro nada de ningún lado. Yo no soy ni periodista, ni panelista, ni funcionario, ni fui funcionario, ni voy a serlo, ni voy a ser candidato. Yo estoy acá sentado hoy, vuelvo a mi casa, estoy solo con mi angustia, no tengo ninguna solución, pero tengo la posibilidad de decir y la notoriedad para poder expresarme y decir lo que pienso y tener esta mirada cruda sobre la realidad que nos abarca. ¿Y cómo es tu cotidianeidad, digamos, cuáles son tus puntos de contacto con la realidad, ¿no? Esto que a veces se dice que hay funcionarios que tienen el síndrome del palacio, digamos, no salen de una oficina, no leen la realidad y en algún caso no hay una reacción a lo que pasa. Muchas veces uno cree que directamente ni siquiera tienen contacto con esa realidad. Digo, ¿cuáles son tus puntos de contacto? En la realidad, lo cotidiano. Yo vivo solo, sí, me cocino, me hago las compras, me limpio mi departamento, tomo el subte, tomo el bondi, hablo con la gente me habla. ¿Qué te dice la gente? ¿Se te acerca para qué? Bueno, para decirte... Voy a una pescadería que se llama Ostramar, que está, sí, ahí por Santa Fe y Julián Álvarez, y hay un pescador, no, un vendedor, pero parecen pescadores, sí, ¿viste? Como están con las botas blancas y qué sé yo. Y el otro día me dice, con vos tengo que hablar. Nunca me da bola el tipo, nunca me habla. Tiene cara brava, pesada. Sí. Y digo, uy, qué cagada, ¿qué me vendrá a decir? Sí. Me irá a encarar, a reprochar qué. Y había gente esperando, dio toda la vuelta al mostrador y vino y se me plantó acá en la cara y me dijo, decime, ¿por qué sos el único que alza la voz? Y dije, bueno, no sé mi voz qué potencia tiene, qué claridad tiene, qué importancia tiene, pero si yo percibo que la voz que se escucha o que escucha el vendedor de la pescadería es la mía, sí, estamos mal. Estamos mal porque incluso veo compañeros que también son transversales y ocupan varios lugares y son artistas y que leen la realidad desde su conveniencia personal, desde su genuflexión, porque si fuera por mi lugar socioeconómico, yo no tendría que estar acá, yo tendría que estar callándome la boca respecto de lo que mal hace este, sí, gobierno y dejando pasar las cosas y dibujándola y tirando la pelota afuera. Y no, este programa no hubiera venido nunca, porque sé cuál es la editorial y sé cuáles son las metáforas literarias que estableces con la política. Sí. Te quiero preguntar a ver, obviamente sos muy crítico de la realidad. ¿Sos crítico también de errores que se hayan cometido quizás en ciclos políticos pasados? ¿Te parece que faltó algo? ¿Te parece que eventualmente si vuelve Cristina tendría que proponer algo distinto a lo que pasó? Y sí, habría que descubrir claramente qué fue lo irritativo, además del desgaste natural que tienen los gobiernos que duran tanto tiempo. Fueron ciclos largos, ¿no? Sí, son 3 periodos largos y que fueron tan transformadores que no administraron la crisis, porque es muy fácil los gobiernos que pasaron, o los gobiernos obsecuentes, genuflexos con el neoliberalismo que, sí, comenzó con Menem y que, bueno, obviamente no tenía oposición, el de la Rúa en la misma línea. Rescato bastante a Alfonsín, pero igual, claro, venir de una dictadura no es lo mismo. Pero bueno, viví muchas dictaduras, pero viví el gobierno de Ilia, que tenía la falta de legitimación
de haber accedido al poder con el peronismo proscripto y con el 20 moneditas % de los votos, pero sí pude padecer, presenciar, vivenciar personalmente su honestidad, una pulcritud. Ahí podría mirarse un poco el kirchnerismo, ¿no? ¿Qué te parece que está pasando en la región? Brasil tiene a Bolsonaro ahora en el poder, un Bolsonaro que, bueno, obviamente, digo, le hace guiños a los Estados Unidos en algún punto, y un Bolsonaro que al mismo tiempo ha planteado una especie de mini revolución ahí adentro, con algunas medidas muy polémicas. Digo, ¿eso es algo que puede pasar en la Argentina? Yo creo que está pasando en la Argentina. Creo que Macri es Bolsonaro en la Argentina. Es ingeniero, no es capitán. No dijo las cosas que dijo Bolsonaro en campaña. Me parece que no le hubiera ido tan bien. Perdió por un punto y poco, ¿no? Ese punto y poco se habrá limado en función del desastre económico, de lo mal que vivimos, de la sensación de angustia que percibimos cuando hay antivirus y no hay más Ministerio de Salud, cuando tomar un subte o un colectivo es para una persona que tiene una capacidad, es un transporte público, cuando nos prometen la reforma previsional y la hacen, reprimen y la hacen, y prometen la reforma laboral, y eso ganando las legislativas de por medio. Es raro cómo nos avisan que nos van a mojar la oreja y que nos van a cagar a trompadas, y nos cagan a trompadas. ¿Y no hay reacción a eso? ¿La sociedad tiene, o te parece que va a tener este año alguna alternativa, sobre todo para aquel sector que rechaza obviamente las políticas del presidente Macri? Digo, ¿va a tener algún tipo de representación en lo que es la contienda electoral? Yo vivo esperando que Cristina acepte la candidatura, y ruego que Labaña, Massa, Pichetto, Schiaretti, Urtubey, todos, si quieren a la patria y piensan que lo importante es la patria y el futuro, reaccionen. Pero de esos nombres que te di, hay muchos que en realidad no trabajan para la patria, trabajan para el oficialismo, que no es la patria, es la antipatria. ¿Cómo viene tu agenda, Gerardo? ¿Cómo vas a tener una obra a partir del sábado, no? Reestreno Un judío común y corriente en el Chacarerian, que entra en su 5ª temporada. Y tiene bastante que ver, porque es la vida de un judío que vive hoy en Alemania y tiene que convivir con el peso psicológico de convivir con los nietos de los genocidas. Los sobrevivientes de los campos es gente que está pisando los 90 años. Hay gente de 90 años. Fue un totalitarismo, el nazismo, el estalinismo, el fascismo, el neoliberalismo. El virus neoliberal se inocula de la mano del totalitarismo. Todas estas medidas en contra de las instituciones, en contra del orden jurídico, en contra de la Constitución que establece este gobierno permanentemente, tienen rasgos totalitarios. Hannah Arendt pareciera que el totalitarismo es algo del pasado, que pertenece a ese tipo de sistemas de gobierno, al nazismo, al estalinismo, pero no. El totalitarismo está presto a inocularse, enancado en el virus neoliberal, y realmente nos pone en una situación. Parecía, cuando hablaba Fukuyama a fin del siglo pasado, parecía que se hablaba del fin de la historia, ¿no? Y de verdad decíamos, pero se terminó la historia, es el liberalismo, pero no. Estaba el neoliberalismo, el ultracapitalismo. Sí, una nueva fase del capitalismo. Una nueva fase. Pero con mayores dudas, me parece. Pero ¿no? claro, pero ahora entiendo los globalifóbicos. Decís, estos tipos que pelean. Pero bueno, hay que mirar a los chalecos amarillos, hay que mirar a Francia, que no solo fue la revolución de los comuneros. El único caso en la historia en que Lethier, el gobernante de Francia, arma a los franceses para enfrentar a Bismarck, para enfrentar a Alemania, y se dan vuelta con los fines y dicen, no, devolvenos el poder, hijo de puta, danos un poder. Suele pasar, ¿no? Es un ejemplo que se repite mucho en la historia, en definitiva. Sí, sería bueno que nos pasara acá, ¿no? Habría que ver cuál sería el pretexto bélico.
Bueno, ojalá que sea todo pacífico, ¿no? Por supuesto también en Venezuela, en definitiva, ¿no? Que sea todo pacífico. Por favor. Pero sí, bueno, creo que la situación de Venezuela se puede arreglar. Creo que va a prevalecer la democracia, la autodeterminación de los pueblos. Sí, es la idea. Y Estados Unidos va a quedar como siempre. Sí, yo pienso que Argentina tendría que haber tomado la misma posición que tomó México, ¿no? La no injerencia en cuestiones domésticas. Bueno, decir lo que dijo la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Sí. La ONU se pronunció a favor de la democracia, de las instituciones. Sí, sí, eso es importante. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, sígame porque vamos a repasar los datos del día. Bueno, este dato que estábamos dando a comienzos del programa y que conversábamos con Gustavo Silvestre y que es sumamente elocuente, ¿no? La caída del 7,5% en lo que es la actividad económica. Ustedes saben, el INDEC calcula un indicador que de alguna manera nos trae relativamente rápido lo que son los resultados de la actividad y después recalcula eso y termina dando a conocer lo que es el Producto Bruto. Bueno, en este caso, el estimador mensual de la actividad económica arroja para el mes de noviembre una caída del 7,5% contra el mismo mes del año pasado, y esto es un acumulado del orden del 2,2%. Esto en el acumulado, obviamente hay que esperar el mes de diciembre, pero ya la economía se achica, en principio, según sostiene el INDEC, un 2,2% y la caída estrepitosa del 7,5%, que está basada sobre todo en la actividad del comercio, de la industria y de la construcción. Obviamente son los motores de la economía, el comercio muy vinculado al consumo y después, por supuesto, la industria, que es, como yo siempre le digo, la que genera los puestos de trabajo muchas veces más valiosos, los que cuesta muchísimo más generar en definitiva. Y en el caso de la construcción, que cae en forma estrepitosa también, y en este caso por la falta de desembolso, sobre todo en lo que tiene que ver con la obra pública. Acompáñenme porque ya tenemos nuestra segunda entrevista. Señor Jorge Alemán, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, gran psicoanalista, gran analista, escritor, eximio intelectual. La verdad, muy amable. Un honor tenerlo con nosotros hoy. Es mío el honor. Bueno, a ver, tantas cosas para preguntarle. Recién conversábamos con Gerardo Romano y él describía la influencia del neoliberalismo en la región a partir de lo que es una nueva etapa del capitalismo. Digo, ¿esto sigue vigente? Y en todo caso, los argentinos, ¿qué papel tenemos? Digamos, ¿cómo podemos reconocerlo? Vigente sigue, porque el neoliberalismo finalmente es un nuevo modo de concentración del capital. Y en Argentina se volvería ese modo de concentración del capital absolutamente vigente por un rasgo clave del neoliberalismo, que es la fabricación permanente de deuda. Generar un estatuto mismo de la vida endeudada. El otro día, por ejemplo, Christine Lagarde dijo: brillaba el sol, había un agujero en el tejado y nadie lo quiso arreglar. Y ahora viene de nuevo la tormenta. Esa dinámica interna, o esa lógica interna presente en esa frase, muestra bien el estatuto de esta deuda. Es decir, ha sucedido algo de lo que te tendrías que haber hecho responsable, ha habido una fiesta, se ha dilapidado, se ha gastado en lo que no se debía, y ahora eres merecedor de ser responsable de una deuda, que nunca se sabe bien cuándo fue contraída. En ese sentido, sí. Argentina cumpliría, vamos a decir, con uno de los aspectos cruciales que todos los estudiosos del neoliberalismo han puesto como uno de sus rasgos. Hoy, a propósito de lo que usted decía, Christine Lagarde felicitó al gobierno argentino, a Nicolás Dujovne, el ministro. Claro. Hay que recordar que el presidente anterior del Fondo Monetario Internacional está preso. Hay que recordar que ya hace mucho tiempo que esa no es una instancia fiable, que no es, el capitalismo no tiene más instancias reguladoras. Es decir, todas las instancias que se presenten como instancias fiables, reguladoras del capitalismo, son meros simulacros. Así que... Es decir, que lo que se nos presenta como un sello de calidad, en definitiva, no lo es. No lo es, sí, sobre todo menos de garantía o de custodia de un proyecto económico. Es decir, el anterior, Rodrigo Rato, está en la cárcel y finalmente esta señora, cada vez que te está probando, quiere decir que la cosa está peor. ¿Qué expectativa le parece que puede tener un sector de la sociedad en tanto y en cuanto, digo, muchos aspiramos a tener a alguien que nos represente, a tener a alguien que marque que no estamos conformes con esta realidad, y en términos políticos,
a veces da la sensación de que hay cierta desconexión, como que en determinadas representaciones se han perdido o que no hay, en definitiva, quienes terminen de captar permanentemente y en forma cabal lo que es nuestro, digamos, nuestro rechazo de las políticas económicas. Eso es un fenómeno de Sí, ese es un fenómeno mundial y me parece que el relato que usted hizo al principio apuntaba también a eso, toda esta cuestión del engaño, es decir, y hay que indagar de nuevo cómo está estructurada la ideología, porque la gran pregunta es cómo todo el mundo soporta la realidad y cómo hace, según lo que sugirió usted mismo en su relato del comienzo, para engañarse de tal manera que no la perciba. Es decir, la serie Black Mirror, por ejemplo, da muchísimos ejemplos de cómo hay una serie de nuevas estructuras a través de las cuales la realidad se filtra, digamos, ¿no? También hay que reconocer, y ese es un mérito que tiene Black Mirror, esta serie, que el ser humano parece estar hecho de tal manera que necesita engañarse, que hay siempre algo de sí mismo y de la realidad que no soporta verlo. Es decir, el ser humano, digamos, no soporta más que luces moderadas, nunca quiere despertarse del todo, ¿no? Y junto a eso está toda esta nueva, digamos, estructura del capitalismo, del neoliberalismo, que produce unos dispositivos extraordinariamente cambiantes que van generando distintos fenómenos en donde realmente se vuelve muy interesante saber por qué la gente soporta o por qué se deja engañar o por qué no ve lo que es evidente, por qué si la carta, como en el cuento de Edgar Allan Poe, está sobre la mesa, es decir, es evidente que se está destruyendo todo, es evidente que la vida es cada vez más difícil, es evidente de que viene un tiempo que es insoportable y, sin embargo, no parece haber una reacción que sea, digamos, que esté en correlación con todo esto, ¿no? Entonces sí, en ese aspecto yo creo que es apasionante volver a pensar cómo va a ser este mundo, que ya no se puede concebir como un mundo que tenga un después, porque después del capitalismo, no es que el capitalismo sea eterno, pero se presenta muy limitado. Uno no puede imaginar la sociedad que podría continuarle. Es cierto, no hay una alternativa. No, somos los hombres. En ese sentido hay una frase de Nietzsche: somos los últimos hombres o las últimas mujeres en este sentido. Habitamos un tiempo histórico que en donde no se nos permite concebir el después. A la vez estamos obligados a pensar que esta realidad es contingente y no es eterna, porque es una realidad histórica, pero... Sí, aparte nos vamos a morir, por si fuera... Sí. Si fuera poco. Bueno, el hecho de que nos vamos a morir tal vez tenga mucho que ver con lo que usted señalaba con respecto al engaño. Es decir, entre las cuestiones que el ser humano no soporta de sí mismo es su propia finitud. Y el neoliberalismo ha encontrado distintas maneras de que el ser humano no asuma. O sea, ese vacío que... Ese vacío, es claro, se propone todo el tiempo como algo que se puede colmar o que se puede verdaderamente satisfacer. No convivimos con ese vacío, no lo soportamos. No lo soportamos, no. El neoliberalismo ha insistido en que se puede borrar ese vacío, que la imposibilidad se puede borrar, que las experiencias, fíjese, supóngase la importancia que tuvo en el siglo XX, esta palabra era popular, aunque parezca mentira, el existencialismo. Claro. El existencialismo implicaba asumir la propia finitud. La vida de uno empezaba, no era una cosa melancólica ni mortífera, al revés. La vida se abría a sus verdaderas posibilidades en la medida en que uno aceptaba el vacío, la finitud, de que nadie nos reemplaza cuando vamos a morir, que nadie puede morir en nuestro lugar. Bueno, todo eso que llegó a tener, me acuerdo que en el barrio se decía, es un existencialista. Bueno, todo eso ahora se ha, digamos, disuelto, porque en realidad tanto las experiencias radicales personales como las experiencias históricas están puestas en suspenso. Usted reside en España desde hace muchísimo tiempo. 42 años. 42 años. ¿Cómo es? Pero también al mismo tiempo suele venir a la Argentina. ¿Cómo encuentra la Argentina? Y sobre todo, digo, ¿cuáles son las diferencias que usted detecta? He leído algunas entrevistas y he escuchado algunas entrevistas suyas y me pareció en algún momento percibir que había cierta cuestión, no digo de fascinación, pero sí que la Argentina era un país interesante, por lo menos en algún caso. Yo en mi caso es mi pasión, ¿no? Es decir, sucedieron cosas tan crueles aquí en mi generación. Yo me fui en el 76 y no me hacía ninguna gracia irme, ni era una persona que pensara en irse. Así que debo admitir que tiene que ser una especie de pasión muy importante para que no me interese más viajar por el mundo y venir siempre aquí. Sí, pertenezco, vamos a decir, a los nudos problemáticos de este país y me interesan mucho. Por supuesto, Europa
nunca se puede hablar, no vivimos en una época donde se pueda decir algo ya terminante de nada. De nada. Es decir, hace 2 años atrás yo le hubiera dicho, Europa es un mundo institucionalizado, ¿no? Ahora ya no lo sé. No lo sé. Ya no se sabe. Es decir, el mito de que hay cosas irreversibles, que hay cosas que no pueden suceder, se acaba de caer. Hace muy poco tiempo atrás se ha empezado a pensar que tal vez todo puede volver a suceder. Así que es muy difícil. Hace 2 años atrás yo le hubiera dicho, bueno, aquello es muy institucionalizado. ¿Qué pasó en el medio, digamos? ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las señales? Han surgido... se ha puesto muy de moda en el mundo el cuento de la criada, ¿no? Lo interesante de esa serie son los flashbacks, ¿no? Porque se ve como la vida cotidiana en pequeños detalles va cambiando y uno no se da cuenta, no los percibe, y cuando quiere finalmente enterarse ya es demasiado tarde, pues esos pequeños detalles han configurado una nueva realidad. Bueno, empezó a haber odios extraños, rechazos a los extranjeros, brotes de xenofobia, cosas que se consideraban residuales o periféricas o elementos que podrían ser anómalos, han ocupado el centro de la agenda política europea. ¿Eso pasa también en otras regiones? El surgimiento de la extrema derecha, bueno, surgimiento digo en términos de poder captar algo de la política. Y viene, hay ensoñaciones diurnas en distintas partes del mundo, es decir, la idea de que uno es excepcional y que la nación de uno está amenazada por el extranjero y que hay una identidad gloriosa que hay que proteger y que lo extranjero la puede usufructuar, está presente en los Estados Unidos de Trump, está presente en la Francia de Le Pen, está en la Italia de Cervini, está en la Hungría de Orbán, ha aparecido ahora en España en el nuevo discurso del Partido Popular y en la ultraderecha de Vox. Sí, ha empezado a florecer una idea que tiene que ver con un retorno a lo arcaico, a las tradiciones, a las identidades. ¿Qué pasó con Podemos en España? Usted de alguna manera pertenece, yo podría decir, al círculo rojo, si me permite, de Podemos. Ha sido una persona que ha participado de esa formación, que es muy interesante. Bueno, sí, hay cosas muy apasionantes ahí, pero voy a decir de entrada algo que no les gustaría a ellos, pero como estamos en Buenos Aires... Aprovechemos entonces. Aprovechemos. Yo creo que los partidos de la derecha están monitorizados por las corporaciones, llaman por teléfono. Se pueden odiar entre ellos que la corporación llama por teléfono y dice nada de espectáculos. Ustedes se sientan, se disciplinan, se saludan como corresponde y son muchachos y muchachas educados. Mientras que Podemos no tiene ninguna corporación atrás que los llame. Es decir, los grupos que todavía están vinculados a experiencias emancipatorias o transformadoras no tienen el control de las estructuras que monitorizan a los partidos políticos y están librados a sus pasiones. Y por lo tanto, en mi caso, por mi edad, por mi legado, yo veo que las diferencias entre ellos podrían ser mediadas. De hecho, acabo de entrevistar a uno y a otro para un canal de YouTube, Punto de Emancipación, que yo tengo, y si uno escucha atentamente el discurso de Pablo Iglesias y de Rejón, habría una cadena de mediaciones que permitiría vincularnos a los dos. Creo que la apuesta de Rejón por la alcaldía de Manuela Carmena y su candidatura de comunidad es interesante políticamente, y lo que venía haciendo Pablo Iglesias con el PSOE y con Cataluña también es interesante. Pero hay un tema que cuando uno habla con ellos, el narcisismo, para ellos el narcisismo es una cosa media tonta, las relaciones de poder son las importantes. Y se olvidan que, como Freud lo supo demostrar, el narcisismo es muy peligroso porque uno es capaz de destruirse a sí mismo con tal de destruir al otro y de llevarse todo por delante y de destruir cosas que uno ha querido mucho y amado mucho. El narcisismo en ese sentido tiene un aspecto mortífero, como el propio mito de Narciso lo muestra, ¿no? Claro. Me parece que cuando yo les digo esto, a ellos les parece que estoy reduciendo el tema porque hablarían de que hay interpretaciones distintas de lo político, interpretaciones distintas de la historia de España, etcétera, etcétera. Pero finalmente creo que la juventud, sus pasiones, el hecho de no estar monitorizados y el hecho de que efectivamente son muy brillantes, se puede ser muy brillante y a la vez ser muy tonto. Esa es la otra cuestión, ¿no? Bueno, la brillantez política esta vez no ayudó a tener una buena experiencia de convivencia. ¿Lo puedo traer a la Argentina? Sí. Leí una frase suya que me interesó mucho. Usted dijo, a propósito de lo que son las próximas elecciones en Argentina, que se viene un voto ético.
Y quiero preguntarle Sí, le voy a decir la verdad. Gracias a usted que me permite reflexionar, ¿no? Usted me dijo antes lo de la Argentina y yo le reconocí que tengo una gran pasión, hay conversaciones, me hubiera gustado poder escuchar antes a Romano, es una de las personas que escucho con atención y así otras, y aprendo mucho cuando vengo aquí. Pero me sentiría muy decepcionado esta vez si realmente la población no reacciona y vuelve a votar a Macri. Sí creo que es un voto ético. ¿Por qué? ¿Por qué es un voto ético y por qué no lo fue, por ejemplo, hace 3 años? Porque puedo entender, porque se está produciendo realmente una nueva configuración del mundo y ahora sí se ve muy evidente de que el mundo ha determinado que los pobres sobran y que va a haber mucha gente que sobre. Hay una especie de descarte, desecho, de caída. Es decir, usted hizo mención antes, también estaba un poco en la mitología que trajo en relación a la caja de Pandora. Lo que empieza a ocurrir es que la gente no sabe a dónde amarrarse, tanto colectivamente como en su experiencia singular. El punto de anclaje se desdibuja, no sabe a qué. Y por lo tanto, si no se produce un reaseguro simbólico, una orientación, si este país no se reencuentra con una orientación ética, en el sentido de decir, esto es una nación, esto tiene que tener un legado, hay cosas de nuestra memoria histórica que debemos proteger, hay cosas, si no se reencuentra con eso, verdaderamente va a entrar en un escenario feo. Un escenario en donde hay una falla ética del país. Entiendo por falla ética cuando un país se suicida, cuando un país entra ya en un declive del cual no se va a reponer. Me quedo pensando en eso y le pregunto si es así o no. Me surge la idea de que el narcotráfico, o le diría hasta determinado tipo de religiones o prácticas religiosas como lo evangélico, por ejemplo, le asignan a uno un lugar, en definitiva, Exactamente, y de alguna manera recuperan eso que uno no tiene. La cuestión de lo ético sería entender que tanto lo evangélico como el narco, como puede ser la Shidat en otras regiones del mundo, le asignan a los sujetos un nombre, un lugar, una misión, un destino, es decir, todo lo que ha hecho estallar el neoliberalismo, es decir, el desarraigo que ha producido, la destrucción de lo familiar, la destrucción de los lazos fundamentales, han sido suplidos por este tipo de organizaciones que le dan a cada sujeto un lugar. Si la política no es capaz de volver a reinventarse, y vuelvo al gesto ético, tiene que ser por una cuestión ética, tiene que ser algo que no sea en términos utilitarios o de intereses inmediatos, tiene que haber una comprensión del estado de cosas en el que vivimos, ¿no? Pero alcanza, por ejemplo, con compartir un análisis, con mostrarle a una parte de la sociedad que la economía se cae a pedazos, que no hay empleo. Parece que no, ¿no? Pero digo, el relato del sufrimiento, ¿con eso solo alcanza? No alcanza. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanza? Y porque hay una especie de nueva clausura en el sujeto donde usted puede explicar una y otra vez todos los datos que estaba dando. También puede razonar con él de que esta situación lo agobia, que esta situación es horrible y él puede condescender. Y llega un momento en que se establece como un tabú. Un tabú es de una naturaleza distinta que un obstáculo político, es algo prohibido, es algo que no se puede pensar. Un tabú no está escrito, la prohibición del incesto no es necesario ni prohibirla en el Código Penal ni en los 10 mandamientos porque es constitutiva del propio ser humano y su lazo social. Y bueno, aquí está funcionando una especie de tabú en ese sentido. Uno puede decir un montón de cosas, apelar a cómo se ha destruido esto, aquello, y sin embargo no es eficaz simbólicamente. Hasta nueva orden no transforma nada. No parece ser la vía a través de la cual, si usted dice, volviendo al mito, has sido engañado, te han tomado el pelo, todo lo que te dijeron no ocurrió, no solo no ha ocurrido, sino que ha ocurrido exactamente al revés, todo lo contrario. Bueno, esto no tiene eficacia y habría que verdaderamente interrogarse de nuevo por qué. ¿Es un fenómeno de la Argentina o es un fenómeno que tiene lugar en otras partes? No, estamos asistiendo a un cambio civilizatorio que recién está mostrando sus primeras señales. Aquí se da de un modo bastante claro, pero que muchos sectores populares son capaces ya de atentar contra sus propios intereses, es un tema filosófico ardiente, que arde, digamos, arde en todas partes. Y que quema, ¿no? Dirían que quema, exactamente. Y el hecho de que se desconectó el malestar
de un proyecto de transformación, también. Ah, bueno, eso, a propósito de eso le preguntaba, ¿no? O sea, hay una desconexión en definitiva. Hay una desconexión, total. Como también empieza a haber una desconexión entre el capitalismo y la democracia, o sea que son varias cosas que se están desconectando, reconfigurando, y a mucha velocidad también, porque el capitalismo mismo es una velocidad algorítmica, conectiva, que impide estar a la altura de sus propias transformaciones, ¿no? Quiero preguntarle por la mirada social en la Argentina en particular, por de alguna manera la evaluación que hace, y sobre todo usted que viene permanentemente a la Argentina, digo, ¿cómo se da esa dinámica? ¿Cómo eran los argentinos, o cómo era un poco la visión que usted tenía de la Argentina hace 3 años? ¿Cómo es en la actualidad y cómo imagina que puede ser dentro de algún tiempo? Argentina tiene, me parece a mí, y ahí puedo ser parcial, tiene una gran riqueza con respecto a sus movimientos sociales, con respecto a su militancia, con respecto a cómo hay siempre sectores de la juventud que se implican en las prácticas políticas, y tal vez sea uno de los países ejemplares en ese sentido, de que la disputa no se cierra, continúa. Es decir, podemos estar atravesando todo esto que describí antes, se pueden dar todos estos fenómenos, pero hay que también no cerrarse y estar abiertos a que en cualquier momento puede producirse de nuevo un cambio muy interesante, porque esta sociedad tiene recursos simbólicos como para producirlo. No veo una diferencia entre Argentina y otros países de América Latina. ¿En qué sentido? Bueno, a ver, este es el país donde ocurrió el 17 de octubre, este es el país donde ocurrió el Cordobazo, este es el país donde nació Che Guevara, este es el país de Eva Perón, este es el país de las madres, este es el país de Borges, este es el país de Saer, de Piglia, de Rodolfo Walsh. En fin, este es un país que tiene excepcionalidades que de algún modo pueden ser salvíficas. Bien. Ahora que me escuchan decir esto, tuve un debate hace un tiempo con un pensador francés que hizo una metáfora sobre Argentina como culo del mundo, y yo dije, no, Argentina es el país más importante del mundo, así que pueden pensar que yo estoy un poco pasado de roja con este tema. Pero lo digo tengo esa siempre percepción. Con objetividad, dice usted. Sí, yo cuando estoy en Argentina no espero, porque no estoy del lado de la esperanza, porque como ha dicho usted muy bien, la esperanza genera decepción y tal vez incluso a veces parálisis. A mí me gusta más la insistencia que la esperanza. Entonces sí aguardo e insisto. Y Argentina me da siempre pruebas de que vale la pena insistir. Seamos insistentes entonces. Sí, por supuesto. Jorge, le agradezco muchísimo. No, mucho a usted. Lo saludo. Gracias. Muy amable. Muy amable, gracias. Muy amable. Bueno, nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar el próximo lunes a las 11 de la noche aquí en C5N. Muchísimas gracias.